El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al llegar solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciéndoles: ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. Jesús les dijo entonces: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte: quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Para comprender un poco esta perspectiva del templo y lo que hace Jesús en él, en primer lugar es necesario acudir a la misma palabra de Dios que nos quiere dar el sentido auténtico de lo que significa la purificación del templo. Jesús dice que Él no ha venido a abolir la ley ni a cambiarla, sino a darle cumplimiento. Y en este mismo sentido de la ley aplicada a la ley del templo, que habla del respeto de la casa sagrada, de verlo como un lugar sacro, de verlo como el lugar donde se manifiesta Dios, donde es el lugar del encuentro con Dios, Dios quiere llevar a la purificación total a través de nuestro Señor el verdadero culto en el templo. En el Evangelio de San Juan, que nos presenta esta perspectiva mucho más clara,
dice: destruiré este templo y lo volveré a reconstruir en 3 días. Y dice San Juan que ellos comprendieron después, porque es un evangelio pospascual, que se refería al templo de su propio cuerpo. La perspectiva del culto a Dios se refiere a una perspectiva interior. De hecho, el culto antecedió al templo, y durante muchos siglos el pueblo de Israel y el pueblo judío dio culto a Dios. Pero era un culto que Dios estaba cuidando, preservando, y un culto que Dios estaba protegiendo, porque siempre quiso un culto del corazón. Siempre quiso que el corazón se convirtiera en el verdadero templo, en la verdadera morada, en el auténtico espacio en donde se encontraran Dios y el hombre. Es la perspectiva bíblica, pero también la perspectiva de la tradición y aún del magisterio de la Iglesia sigue conservando esta realidad. Los primeros siglos del cristianismo, el culto cristiano se desarrolló sin templo, sin una estructura física durante muchísimos años. La conciencia, o por lo menos la percepción de un templo como estructura, como templo material, lo tenemos a partir del siglo III o IV, porque era un culto más interior, un culto desde el corazón. Los primeros cristianos comprendieron que el verdadero culto se hacía en espíritu y en verdad, y por eso el mismo Señor, acudiendo a la tradición bíblica, le dice a la samaritana: en verdad les digo, que ya no se adorará a Dios ni en este templo, ni en Jerusalén, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La purificación a la que Dios quiere llevar precisamente la ley del templo es a la purificación interior, la purificación del corazón. Porque cuando la piedad no nace, empieza adentro, se deforma. Se deforma y se vuelve arbitraria, y se vuelve legalista, y es dañina, tanto a nivel personal como también comunitario y social. A mí me ha impactado mucho escuchar a algunas personas y últimamente lo he venido escuchando porque he tenido la oportunidad de acogerlos en diálogos que no son confesionales. Pero hay una cosa que me admira en algunas de esas personas, que tienen una conciencia moral y unos principios internos más profundos que muchos de nosotros los católicos, y que incluso defienden su posición atea más desde una práctica moral interior, porque la pueden vivir mejor que a veces en un ritualismo externo y en un legalismo externo que se convierte en hipocresía, que se convierte en antitestimonio y que no muestra la realidad de lo que es la comunión del hombre con Dios. Por eso la vida cristiana y la vida en el Espíritu, a la cual nos llama el Señor, parte de una piedad interior. La verdadera piedad, el verdadero amor a Dios, el verdadero respeto por Dios, la verdadera adoración de Dios, la verdadera conciencia de la presencia de Dios, empieza adentro en el corazón. Y eso lo podemos encontrar en toda la Sagrada Escritura. De hecho, ya los profetas están hablando de una purificación total. Hoy, por ejemplo, evoca el Evangelio de San Marcos la higuera para hablarnos del pueblo de Israel. La higuera representa, como ya en algunas parábolas de los profetas lo habían anunciado, representa al pueblo de Israel. Y el Señor llegó al pueblo a encontrar frutos y no encontró frutos. Dicho antes por los profetas, varios de los profetas lo habían dicho. Y por eso maldice esa higuera, porque no encuentra la sazón, no encuentra el fruto a su tiempo. Es decir, no encuentra la plenitud de ese corazón lleno de Dios. Y por eso a través del profeta Jeremías, el Señor también decía: llegarán días, oráculo del Señor, en que no grabaré la ley en tablas de piedra,
sino en sus corazones. Y en que ya no pediré una circuncisión externa, una cirugía externa, sino una cirugía del corazón, una circuncisión del corazón, un sello del corazón, una marca del corazón. Era el anuncio de los profetas, porque Dios ya venía insatisfecho con el culto externo, porque Dios ya venía insatisfecho con las prácticas rituales. No era solamente ahí en la época de Jesús, era una práctica desordenada que iba creciendo poco a poco. Se fueron profanando las instituciones sagradas del pueblo de Israel. Se fue profanando, por ejemplo, la monarquía. De haber escogido Dios a un rey, haberle dado al pueblo un rey, como fue el rey David, un rey según su corazón, un rey que le falló al Señor y que eso tuvo sus consecuencias a pesar de que él se arrepintió. Por eso el Salmo hoy nos va a decir una cosa bellísima y estupenda. El Salmo 149 dice que hay que entonar cánticos y que hay que, en la reunión litúrgica, aclamando a Dios como creador y como rey. Dios ya le había advertido al pueblo que no se obstinara en pedir un rey. Se lo había advertido, porque él quería seguir siendo su rey, porque él quería seguir siendo su guía, porque él quería seguir siendo su maestro, su señor. Y el pueblo comienza a clamar a un rey, y viene Saúl, y es un desastre. Luego viene David, y David, que tiene un corazón según el corazón del Señor, camina manifestando la gloria y la bondad del Señor, pero también es un reinado imperfecto. Y comienza una decadencia de la monarquía, hasta el punto de la división. Y de la división termina desapareciendo la monarquía terrena. Y así las instituciones del pueblo de Israel iban entrando en fracaso, instituciones sacras, sagradas, permitidas por Dios. El templo, la conciencia, o más bien la realidad de templo estructural, viene en el pueblo de Israel de una manera posterior. Y sin embargo el templo no perdura hasta el punto que hoy los judíos no tienen templo. Porque no es una estructura material, no es una estructura física. La estructura física es consecuencia de un amor interior, de una piedad interior, de una armonía interior con el Señor. De hecho, se manifiesta cómo se ha perdido esa sacralidad del corazón hoy en la degradación sacra de la construcción artística de los templos. Hoy los templos han perdido su orientación sacra. Las estructuras externas que nosotros tenemos y arquitectónicas han perdido esa dimensión sacra. ¿Qué manifiesta eso? Eso manifiesta un problema que le antecede antes, y es un problema del corazón. Porque cuando el corazón no está bien, tarde que temprano, eso resulta repercutiendo externamente. Cuando una obra humana no está bien con Dios, eso termina repercutiendo externamente. Y no sucede inmediatamente. Y el impacto no sucede inmediatamente, se toma la decisión o se decide construir una obra externa. El impacto sucede mucho después. Cada acto que nosotros realizamos, y no es desde la pureza del corazón, desde la piedad del corazón, de ese culto verdadero a Dios, tiene repercusiones mucho después y dañinas. Una decisión que yo tome hoy, buena o mala, me daré cuenta qué tan buena o mala fue, no inmediatamente. Eso es como cuando uno tira una piedrita en un lago. ¿Sí? La onda más grande llega al final, ¿sí? Y allí se percibe cuál fue el daño o la bondad del acto deliberativo que se tomó. ¿Por qué el Señor quiere purificar el templo de nuestro corazón?
¿Por qué quiere que sea desde adentro y que no convirtamos esta casa en una guarida, en una cueva de bandidos, en un mercader? Porque si nuestro corazón no está puro, en esa armonía con Dios, nuestras acciones van a ser dañinas, muy dañinas. Pero si nuestro corazón está limpio, puro, en armonía con Dios, nuestras acciones van a ser buenas, muy buenas. Por eso la importancia de la purificación, primero entender y tener conciencia de que al nivel que nos quiere llevar el Señor de purificación es una purificación interna, a la purificación del corazón. La conciencia que tiene, por ejemplo, la teología paulina de templo es una conciencia del cuerpo, es una conciencia de la persona humana. Somos templos del Espíritu Santo, lo dirá repetidamente San Pablo. No se refiere en ningún momento a una estructura física. De hecho, el culto que celebraban los primeros sacerdotes, los obispos, los primeros papas, era un culto más en espíritu y en verdad. Era un culto incluso mucho más puro y agradable a Dios. Ellos no tenían templos. Algunas veces lo celebraban en casas o en lugares donde podían tener las reuniones, porque la sacralidad se conservaba en su estado original en el corazón. Y la preocupación de toda la teología paulina es por cuidar la moralidad del corazón, no la moralidad externa. Es la moralidad de la persona, de sus actitudes, de sus comportamientos, de sus acciones, de sus actos deliberados, de su responsabilidad para mantener la pureza, conservar la gracia de Dios en el templo del corazón. Ustedes van a repasar la historia del cristianismo y se dan cuenta que la realidad de templo como estructura física aparece mucho después. De hecho, la iglesia ha estado acostumbrada a vivir el culto, y el culto más verdadero y que mayor testimonio ha dado en la iglesia ha sido un culto que no es el culto externo, más de la piedad. Hoy hay cristianos católicos que viven en lugares de persecución muy alta y no pueden celebrar la Eucaristía en templos físicos, a escondidas, de manera clandestina, porque cuando se es consciente de la presencia de Dios en el corazón, la vida se vuelve muy rica y llena del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. La importancia de la pureza del corazón, porque así serán nuestros actos externos. Así será la repercusión de nuestra vida externamente. Si no hay bondad adentro, si no hay una verdadera piedad en el espíritu, tampoco la manifestación externa va a ser verdadera. Y por eso el tiempo que vivimos es un tiempo de tanto maquillaje, de tanta hipocresía, de tanta incoherencia, de tanto ritualismo, como tantas veces lo advirtió el Papa Benedicto XVI. Basta leer al Papa Benedicto XVI y sobre todo en las últimas etapas de su vida para ver la posición crítica que él mantenía frente a una fe que era más de cartera, como lo llegó a decir un par de años antes de morir. Una fe solo externa, pero no una fe verdadera del corazón. Y lo sostuvo siempre, fue su orientación siempre, esa posición crítica que él mantuvo, que había dentro de la iglesia, entre unos verdaderos y otros no. Porque es la realidad que nos envuelve a todos nosotros. Y por eso el Señor hoy viene a través de su palabra, en la iglesia y a través de ella, por la acción de su Espíritu, a volcar las mesas. Viene y tiene el derecho a la protesta porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es puro y porque nosotros no lo hemos sido. Viene a reclamar la humildad del corazón y viene a reclamar la humillación del hombre hasta que el hombre llegue a decir mea culpa, mía es la culpa y de nadie más. Cuando el hombre llega a ese estado, llega la verdad misma de Dios, porque ya la culpa no está afuera, no está en los otros,
sino que es mía. Mía de verdad, como lo hacemos en la liturgia, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen. Lastimosamente, cuando no se llega a esa conciencia del templo del corazón, nosotros siempre vamos a estar desviados, pensando que todo el problema está allá afuera, y sin darnos cuenta por la ceguera que el problema está en mí. Por eso la Gaudium et Spes nos va a venir a advertir en torno a la guerra, diciendo que la paz no es ausencia de guerra o llegar a la hegemonía de los poderes públicos, que es lo que generalmente se busca, sino que consiste en una actitud personal, individual, en el cambio del corazón. Cuando yo reconozca que el grado más alto de violencia está dentro de mí y le pida perdón al Señor y suplique constantemente su gracia y sea consciente de mi miseria y de mi debilidad, entonces ocurrirán cosas muy grandes en mi vida. Porque es que el problema no viene de afuera hacia adentro. El problema viene de adentro hacia afuera. Por eso la moral a la que nos llama el Evangelio no es una moral externa. No. Es una moral del corazón. Nada de lo que hay afuera, dice el Señor, hace impuro al hombre, sino lo que sale dentro de él. Porque es que es dentro que están las pasiones desordenadas. Y los padres de la Iglesia fueron estupendos en esto, en sus catequesis, para hablar claramente cómo a lo primero que había que trabajarle era el corazón, a este templo. Porque es que esta es la cueva, y puede ser una morada de Dios, y puede ser una morada del Espíritu Santo, y puede ser una morada de bondad, y puede ser una morada de pureza, pero también puede ser una morada de todo lo contrario. Es de adentro, no es de afuera. Y esa es siempre ha sido la posición de la Iglesia, porque Dios reclama un culto de adentro. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es la conversión a la que nos está llamando el Señor. Una higuera en la que no encuentra frutos. Un templo que lo encuentra corrompido. No tendrá Dios derecho en toda su ternura, su amor, su bondad, en todo su afán de Padre y en su afán de Dios de salvarnos, de decirnos que nos debemos convertir. No tendrá todo el derecho de decirme que yo no estoy viviendo correctamente de cara a Él. No tendrá derecho a decirme que me hace falta pureza. No tendrá derecho a decirme que me hace falta conversión. No tendrá derecho a decirme que me hace falta rectitud. ¿No tendrá derecho Dios a decirme que me falta? Parece que no. En una época como la actual, en la que el hombre ya se glorifica a sí mismo y ha llegado a esa estatura, como lo escuchábamos en la vigilia de Pentecostés, que quiso construir una torre altísima con ladrillos y con pegamento a su propia manera para elevarla hasta el cielo, igualarse a Dios. Hoy lo estamos viviendo. Hemos llegado a la época donde el hombre, hasta dentro de la iglesia, con el nombre de católico, se glorifica a sí mismo. Y por eso Dios tiene todo el derecho de llamarnos hoy a la conversión. Este es el contexto del Evangelio. Y este es el contexto en el que la Iglesia nos está hablando hoy. Esta no es una palabra muerta. Esta no es una palabra del pasado. Esta no es una palabra antigua. Es una palabra nueva, viva, hoy, actual. Como lo dice la carta a los Hebreos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Y este tiempo que estamos viviendo, este momento litúrgico, es un tiempo cairótico. Y a nosotros nos interesa el tiempo de Dios, el paso de Dios, escuchar la voz de Dios. Y por eso nos está hablando en el Antiguo Testamento, el libro del Siracides, del Eclesiástico,
de unos hombres que no fueron insignes en la historia, pero de unos que sí fueron virtuosos, porque prefirieron la gloria de Dios antes que buscar la gloria humana. En el listado que da el libro del Eclesiástico en el capítulo 44, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, leyéndolo consecutivamente, pone el parangón de esos dos tipos de personajes. Unos que vivieron para la gloria humana, basados solamente en criterios humanos, y los que vivieron para la gloria de Dios, a los que les importó solamente darle gloria a Dios y buscar el bien de los demás. Estos fueron insignes y no fueron borrados de la historia. El hombre que se busca a sí mismo, cuando nos buscamos a nosotros mismos, nos estamos condenando para el futuro. Nos estamos condenando a desaparecer en la memoria del futuro. Porque quien verdaderamente es grande en el reino de los cielos es quien desaparece en este tiempo actual para que aparezca el Señor. Por eso dirá San Juan Bautista: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Pero no fue de palabra, así fue. Juan Bautista terminó menguando. ¿Dónde terminó? En una cárcel y después decapitado. Esa es la realidad del cristiano que quiere configurarse con el Señor. Llegar a la desaparición en este mundo. Esa es la oferta que nos hace Cristo. No ser los más importantes. Desaparecer para que Él aparezca. Esta es la perspectiva del nuevo templo que el Señor quiere levantar, del que había hablado a través de los profetas y del que hoy habla. Un templo cimentado en la fe, como lo está diciendo también en el Evangelio. Porque la fe verdadera, la fe cristiana, nace en el corazón, no en la mente. La fe cristiana no es de la mente, es del corazón. Y por eso dirá San Pablo: si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. No nos sirve, para este templo que Dios está reconstruyendo, no nos sirve saber muchas cosas de la fe, no sirve. Eso es en el corazón, adentro. Si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el más importante, que a Él se le debe todo el honor, toda la gloria, si tienes una fe así, para creer desde el corazón, así sea como un granito de mostaza, pero es de adentro, será grande, porque podrás decirle a este monte que se mueva y se moverá. Es que el cristiano que vive la fe del corazón no le tiene miedo a nada, no, ni a las montañas más grandes, ¿sí? A nada, porque ya vive una certeza de adentro. Y por eso celebramos hoy la memoria de dos mártires. ¿Cómo se quedaron al final de su vida? Solos, en la cárcel y después decapitados. Así terminaron. Pero es que estos vivieron una fe del corazón, ni a la muerte le tuvieron miedo. Y eso que les dieron la opción de que le bajaran, ¿sí? Que le bajaran al ritmo, que le bajaran al volumen, que le bajaran a la intensidad de lo que estaban predicando y de lo que estaban haciendo, que se callaran también. Pero no aceptaron por fidelidad al Señor, y hoy son recordados, son del siglo III entrando el IV, pero hoy todos los días cuando se hace el canon romano, ahí aparecen insignes, porque no desaparecieron en la historia. Por eso el Señor nos llama a vivir un culto de adentro, desde el corazón, una fe desde adentro, y hay que redescubrir esta gracia que recibimos en el bautismo que está dentro de nuestro corazón.
Y termina el Evangelio llamándonos al perdón. Y recuerden que el perdón que nos pide la vida cristiana es de adentro, no de afuera. Es de adentro del corazón. Porque si no perdonamos de corazón, nos lo advierte Jesús, tampoco podremos recibir o quedaremos capacitados para recibir el amor del Padre, su perdón, su misericordia, desde adentro. Y este perdón solamente lo da el amor de Dios cuando entra al corazón. Pidámosle entonces al Señor esa gracia de ser templos verdaderos de su Espíritu. No templos de lo externo, del rito, de la exterioridad, de la superficialidad, sino templos de lo verdadero, de la fe en el Señor que empieza aquí adentro. Aquí empieza, en cada corazón, empieza la realidad del amor de Dios, empieza la realidad de Pentecostés, empieza la realidad de los cielos nuevos, de la tierra nueva, empieza la realidad de una vida fecunda que produce muchísimo fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y